Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Juan capítulo 10. Para los que es su primera vez en medio de nosotros, estamos estudiando el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 10, la gloria de Jesucristo. En este Evangelio hemos visto varios yo soy y la semana pasada estudiamos acerca de ese yo soy el buen pastor. Hoy continuaremos, pero hicimos énfasis en aquel yo soy que es la puerta del redil, la única y verdadera puerta para que el que por él entre sea salvado, halle pastos verdes, pastos de gozo y alegría, de salvación para los suyos. Quiero invitarles entonces a que sigan la lectura que vamos a tener hoy de estos pasajes. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Dice así Juan 10, versículo 10 al 16. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que no puedo expresar la profundidad de todo este pasaje, pero espero en el Señor que esta pequeña enseñanza pueda ser de bendición a sus vidas. Recordamos que estas palabras que nuestro Señor está diciendo aquí son el cumplimiento de Ezequiel 34, 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Entonces el Señor toma lo que acaba de pasar con un hombre que fue sanado, un hombre ciego que recibió la vista. Este hombre fue expulsado de la sinagoga, de aquel lugar donde estaban los líderes religiosos, y el Señor llega a él. Esa oveja que ha sido tirada por los que supuestamente eran los pastores del pueblo de Israel, y Cristo conoce a su pueblo, conoce a su oveja, y va a él, se revela como el Hijo de Dios, y le da vida y salvación. Para los hombres de aquellos tiempos era muy clara la realidad de los pastores de un redil, de las ovejas en los campos que había en aquellos lugares. Era parte de la vida de ellos. Como les expliqué la semana pasada, aquí nosotros no entendemos mucho acerca de cómo es la vida de un pastor, cómo son las ovejas, de cuál es la vida que ellos llevan y cómo es todo eso que sucede con estos animales de pastoreo. Aquí lo que nosotros tenemos es ganado, tenemos ganaderos. La imagen de un pastor y las ovejas siguiéndole no es normal para nosotros. Aquí lo que tenemos son los ganaderos que van detrás muchas veces del ganado arriándolo. Pero aquí se nos presenta una bella alegoría, porque así es como está, y que refleja realidades espirituales para que nosotros podamos comprender lo que es el Señor Jesucristo para los suyos. El mensaje se llama El buen pastor, la vida de sus ovejas. La muerte y toda maldad vino a este mundo y fue introducida por el pecado.
Pero hay un ser malvado, un ser en quien se concentra la esencia de la maldad, de la destrucción, del robo, de todo aquello que es contrario a Dios, y ese es Satanás. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero este ser maligno tiene sus representantes. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso que de entre ellos mismos se levantarán hombres malvados, hombres lobos, hombres que destruirán al rebaño, hombres que como esos fieras rapaces destruirán y buscarán destruir la obra del Señor. Todos esos hombres malvados que introducen mentiras al pueblo de Dios y no las llevan a Cristo, que buscan solamente el provecho de ellos mismos. De ellos está hablando aquí el Señor Jesucristo. Está hablando de de ese tipo de hombres. En Juan 8:44 les decía el Señor a estos hombres: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No hurtarás. Octavo mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, destruir toda la obra de Dios, odio y maldad hacia el prójimo y hacia Dios. Y estos hombres religiosos reflejaban a su padre, el diablo, esos deseos malignos. Aquellos líderes religiosos que iban al templo todos los sábados, que oraban en las esquinas, que enseñaban a los niños los mandamientos. A ellos les está diciendo el Señor: ladrones, salteadores. Es fuerte la palabra. Una falsa piedad. Iban y se decían seguidores de Dios, seguidores de Moisés, pero no creían en Dios ni querían hacer la obra de Dios. Ellos se aprovechaban de las personas para quitarles el alimento espiritual y establecer sus propias leyes, leyes de hombres. Los apartaban del Señor. Asesinos que quitaban literalmente la comida a los pobres, les quitaban el dinero para enriquecerse. Asesinos que hacían a las personas confiarse en sus obras y no en la justicia de Dios. No les hacían ver la necesidad de acudir al Señor para perdón de sus pecados y no confiarse en el Redentor que vendría. Su confianza estaba en sí mismos. Asesinos llevando a las ovejas a la muerte. Odio, su propia justicia. Rechazaban la justicia de Dios. Hombres malvados, hombres que hacían prosélitos o seguidores de sí mismos y los llevaban al infierno, pero no tenían un deseo de misericordia, de justicia y de amor hacia el prójimo. En lugar de exaltar la obra de Dios, aquellos hombres lo que hacían era destruir la obra de Dios, desechando y expulsando a aquellos que Dios había perdonado, sacándolos de las tinieblas. Destruían los propósitos de Dios en vez de arrepentirse y confiar en Jesucristo. La Biblia habla de todos ellos. Ay de los pastores que no cuidan el rebaño de Cristo. Ay de los pastores que toman el rebaño solamente para sus propósitos y no los propósitos de Dios. ¿Piensan que podrán huir de la ira de Dios? No fortalecen a la persona débil en la fe. No cuidan de la enferma que ha sido dañada por el pecado. No cuidan de la persona que ha sido quebrantada por el pecado. No tuvieron un deseo en el corazón de ir por la que se había alejado para buscarla y traerla compasivamente a los pies del Señor. En vez de alimentarlas con la verdad de Dios, les daban pasos de mentira. Dios no vendrá.
Dios no traerá juicio. Sigan en sus pecados, sigan en su alegría, sigan en sus idolatrías. Estamos bien con Dios. Pastores mentirosos, ay de los pastores así. Igual hoy tenemos pastores así. Pastores que no predican el evangelio, que no predican el arrepentimiento. Recuerdo que un hermano que llegó a esta iglesia se quedó asombrado porque aquí predicábamos acerca del juicio de Dios. En años que tenía de asistir a diferentes iglesias, no había escuchado un mensaje que hablara acerca del juicio de Dios y se gozó tanto. Hay iglesias así, iglesias que engañan a las personas y solo las hacen pensar que todo está bien, que no hay ningún problema, que Dios ve todo lo lindo que hay en tu vida. Y no las llevan al Señor Jesucristo, ni las enfrentan con su condición delante de Dios. El Señor los llamó ladrones y asesinos, destructores de toda obra de Dios. El Señor les habló, pero estaban tan cegados que no veían. El versículo 6 nos dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Benditos todos aquellos que por la gracia de Dios pueden verse como Dios los ve. Pueden verse necesitados del Señor y pecadores. Estos hombres no se vieron así. No se vieron de esa manera. Hombres de corazón duro para no escuchar la voz de Dios. Y eso no está muy lejos de nosotros. Hay de todos aquellos que han venido a esta iglesia y han escuchado el mensaje de Dios, han escuchado las advertencias, han escuchado acerca del arrepentimiento, han escuchado de dejar sus pecados y siguen en lo mismo. Y que piensan que el malo, que el que va al infierno es aquel que anda con un cuchillo matando gente en la calle o toma una pistola para asesinar a su esposa. O que se roba a los chiquitos y vende sus órganos. Esos sí son malos, pero yo estoy bien. Hago bien a mi vecino. Soy un buen trabajador. Llevo la plata a mi casa. Usted se condenará igual que ellos, porque confía en su justicia y no en la justicia de Dios. Ay de los pastores que no hablan la verdad de Dios. Ay de los que no hablan acerca del arrepentimiento y de la condición de los hombres de condenación eterna si no se arrepienten. Aquellos hombres hablaban al pueblo de Israel, les hacían creer que eran buenas personas, se habían dejado llevar por la tradición, querían quedar bien con la gente, hacerse ellos los famosos, que la gente los alabara y no querían alabar al Señor. ¿Está todo perdido para el pueblo de Israel? ¿Está todo perdido? ¿No había ya esperanza? No, sí hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Había llegado el cumplimiento de Ezequiel 34. ¡Qué cosa más hermosa! Había llegado la esperanza para su pueblo. Llegó el verdadero pastor, el pastor que da su vida por las ovejas. La vida espiritual y la vida física es una bendición de Dios, es una bendición. Pero el tener vida física, tenga mucho cuidado, no le da acceso a la vida espiritual. No le da acceso. Sin el pastor, sin Cristo, toda persona morirá en sus pecados. Morirá en sus pecados. Óigalo muy bien. El pecado viene con toda persona. Viene en su ser. Ese deseo de ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. No acercarse a Dios, que es el bien para su alma, sino que todos nos descarriamos. Esa es la verdad de las Escrituras. Ovejas descarriadas. Es lo natural para la humanidad que heredó eso de Adán. Pero Cristo, el pastor, el buen pastor, hace algo maravilloso. Él va y rescata ovejas que no tenían ninguna esperanza de vida y les da vida al unirlas a Él. Te pregunto, ¿crees que vives una vida plena y en abundancia porque puedes comer?
porque tienes salud, porque puedes beber, porque puedes viajar, porque puedes comprar cosas, porque puedes trabajar. ¿Crees que eso es la vida en abundancia? ¿Esa es la vida en abundancia? Mire, la gracia común, en la gracia común de Dios, los impíos, las personas de Dios reciben muchas cosas. Dios hace llover sobre buenos y malos. Él da muchas cosas. Usted camina, usted come, tiene salud, porque Dios así lo permite. Eso es gracia común de Dios. Pero esa gracia común no es gracia salvadora. Usted necesita al buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Aquellos fariseos habían hundido al pueblo en el engaño. Eran productores de mentiras que hacían a las gentes creer que tenían vida porque llevaban una vida religiosa, pero sin Dios en sus vidas. Haz esto, haz aquello, cumple aquí, cumple allá y entonces estás bien con Dios. Una vida de moralidad, igual que hoy. Ya estamos bien con Dios. En contraste a aquellos hombres malvados que llevaban la mentira al pueblo, pastores falsos, Cristo se presenta entonces como el buen pastor. En Dios mismo se halla todo bien y todo verdadero disfrute. Él da la vida espiritual por su espíritu. Él da la vida al condenado que está dispuesto a ser lanzado al infierno por sus pecados. Él lo rescata, Él le da vida. Él renueva su corazón y su mente para que se vea totalmente insuficiente en sí mismo y ponga toda su confianza en Dios. En el Señor está el almacén de vida y perdón eternos. La vida sin Cristo es un suspiro que se perderá en las tinieblas eternas, pero la vida con Cristo será una eternidad que se gozará por siempre en Él. La vida es un suspiro sin Cristo. Usted morirá en sus pecados, pero solo con Cristo está la verdadera vida y la vida eterna. Un niño pequeño tiene vida. Gracias a Dios por todos los niñitos que tenemos acá. Son un montón. Eso es una bendición de Dios. Ahí los escuchamos llorar y pedir por sus madres. Y aunque tienen vida, no están disfrutando en este momento la vida en abundancia. No pueden correr, no se pueden comer un delicioso bistec encebollado o una buena ensalada. No pueden disfrutar de un hermoso amanecer. Y solo quiero dar un ejemplo. Solo un ejemplo. Quiero ponerles otro ejemplo. Un hombre en la cárcel tiene vida, pero no tiene vida en abundancia. Está atado, encarcelado, no puede salir. En muchas cárceles esos hombres lo que comen es nada más pan y agua. No pueden ir a la playa, no pueden ir a un río. No pueden ir y comprarse una ropa que quieran. No pueden estar constantemente con sus amigos y familiares. Tienen vida, pero no tienen vida en abundancia. La vida de la cual Cristo habla aquí es una vida que va más allá de la carne. Es vida espiritual. Es una vida que no tiene su fuerza, su disfrute, su plenitud en sí mismo, en el ser humano, o en las cosas que pueda disfrutar de este mundo. La vida está en Cristo y nadie tiene verdadera vida a no ser que lo tenga Él. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Un escritor, un sabio hombre de Dios llamado Carlos Spurgeon escribió lo siguiente en relación a este pasaje que está en Juan 10:10. Dijo, si quieren vida, tienen que obtenerla de Cristo. Y si quieren más vida, tienen que acudir a ese mismo lugar. No miren a Cristo para los principios, para luego mirar a otros lugares para las etapas finales.
Cristo vino para que tengan más vida. Vengan a Él por la fe. No miren a las ceremonias o a los servicios externos, ni a ninguna otra cosa para el crecimiento en gracia, aparte de Jesús. Deben acudir a Él, y Él les dará, y serán ricos para todos los propósitos bienaventurados del Señor. La vida verdadera se encuentra en Cristo. La vida abundante es Cristo. Los delicados pastos y las aguas de reposo del Salmo 23 están en una persona, se llama Jesucristo. Nada más. Los que tienen la vida que Cristo da ya no temen la muerte. ¿Sabía eso? Los que tienen a Cristo ya no temen la muerte. Pueden pasar por el valle de sombra de muerte, que esto no dañará en nada la vida que Cristo les ha dado. Tienen la plena seguridad que el pastor mismo los ha salvado para siempre. La vida plena o abundante no está disponible solamente para algunos. Si ustedes ponen sus ojos en Juan 10, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Asegura vida y vida en abundancia. Desde el momento que alguien es salvado, comienza a disfrutar esa verdadera vida en abundancia, que no acaba, pues inicia la mejor parte: conocer a su Salvador cada día más para siempre. ¡Qué bendición! Bienaventurados ellos que pueden conocer más a Cristo y las promesas de Él para los suyos. ¿Saben que Cristo vivió la mejor vida de todas? La vida abundante Cristo la vivió, unido a su Padre, haciendo la voluntad de Él. Cristo vivió la mejor vida de todas. Él sabe lo que es la vida en abundancia. Cristo es la misma vida abundante. Cuidado de todos aquellos que ponen a Cristo o a Dios como un servidor de las personas para cumplir todos sus sueños o anhelos. Hay personas que ponen a Cristo y ponen a Dios como el cumplidor de sueños. La vida abundante está en Dios y Él va a cumplir todos tus sueños y todos tus anhelos. Esa es la vida abundante. Y lo que le están ofreciendo nada más es avaricia. Lo que le están ofreciendo es amar más el mundo y las cosas de este mundo, pero no llevarlos a Cristo. Esta es la mentira de Satanás desde el Edén. Olvídate de Dios. Lo importante eres tú. Y Dios está para servirte. Esa es la vida abundante que muchos ofrecen en las iglesias. Cuidado de pastores o hombres así. Son engañadores. Tengo una pregunta entonces para ti. ¿Tiene usted vida abundante? Pregúntese, ¿tengo yo una vida abundante? O en otras palabras, ¿tiene usted a Cristo? Ya que no se puede separar esta abundancia de Cristo. La vida en abundancia no es una experiencia aparte de la salvación. No es alguna unción especial del Espíritu. Es la misma vida de Dios en Cristo, que da por su Espíritu, para que todo el amor, la paz, la mansedumbre, el perdón, el gozo, la misericordia se manifiesten en una persona que refleja a Cristo. Vida abundante para los suyos. El que ha creído no tiene que ir a otro lugar para tener vida abundante. No necesita ir a algún lugar especial para tener plenitud de vida. Está en Cristo. El creyente está completo en Él. Una familia es una bendición. Lo puedo decir por experiencia propia, es una bendición. Tener una casa propia es una bendición. Tener salud es una bendición. Gracias a Dios por esas bendiciones. Pero sabe, así como el Señor las da, las puede quitar o nunca darlas. Así es. Pero cuando Él ofrece vida en abundancia, la ofrece para siempre a los de Él. Usted se puede ir de este mundo sin una familia, sin un carro, sin una casa, sin hijos.
pero se va con la vida en abundancia que es Cristo. Tenerlo a Él es todo. Tener a Cristo es todo. Con la venida del pastor vino entonces la vida para su pueblo. Dice 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo. Cristo es la misma vida de sus ovejas, porque Él se dio por ellas. Versículos del 11 al 13. Dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. El rey David, los que han escuchado acerca del rey David, el rey David fue pastor de ovejas. Justo antes de enfrentarse a Goliat, él tuvo una conversación con Saúl, el rey, en ese momento. Y entonces él le responde lo siguiente, eso está en 1 Samuel 17, 34 y 35, dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. No es cualquiera, ¿verdad?, que hace eso. Hay que ser valiente para eso. Bueno, los pastores de las iglesias deben ser valientes también. Deben orar por ellos. Porque para hacer esto, solo en el Señor se puede enfrentar uno. Pero David defendía las ovejas. Imagino que salía con su honda o su flecha, o no sé. Pero él defendía las ovejas. Pero él solo las defendía. Él no dio su vida por las ovejas. Él no decía: oso, cómeme a mí en vez de la oveja. No hacía eso. Él solo las defendía. Y aunque eran las ovejas de su padre, hasta ahí llegó. Pero Ezequiel 34, cuando nos habla del buen pastor, de ese David, se refería a Cristo, porque Cristo dio su vida por las ovejas. Él dio su vida. Había asalariados también. ¿Qué era un asalariado? No son propias las ovejas. Era alguien que se le pagaba para cuidar de las ovejas de otro. Y no es que fuera malo tal cosa. Pero el Señor quiere dar a entender con esto a esos hombres, a esos líderes de Israel, que el asalariado lo que hace nada más es, en medio del peligro, huir. Enfrentar la muerte jamás. Huyo. No son mías. Pero el Señor, sí son propias las ovejas. Sí son propias las ovejas de Él. Y Él no va a huir. Cristo no huyó a la muerte, sino que fue hacia ella. Puso su rostro contra el Calvario al cumplir la voluntad de su Padre para dar su vida por sus ovejas. Su vida humana, su vida como hombre perfecto por ellas. Como les dije, esto es una alegoría. Y hay detalles en esta alegoría que nosotros no podemos examinarlas como para poder darles una interpretación, sino que esos detalles lo que hacen es ayudar a la enseñanza principal de Cristo, de aquel pastor que da su vida por las ovejas. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Acaso Satanás puede quitarle a Cristo una oveja? Jamás. Entonces, no se refiere a eso.
No podemos entrar en esos detalles para tratar de dilucidar esto. Y no se refiere a eso. A entender como aquellos hombres que con sus enseñanzas, con su forma de vivir, dañaban al pueblo en general. Pero Cristo tiene sus propias ovejas, las ovejas suyas. De hecho, en Ezequiel 34 se habla del pueblo de Israel todo como un pueblo, como ovejas, pero Él hace distinción entre ciertas ovejas. Y al final veremos un poco de esto. El pastor da su vida por las ovejas. Y esta es una verdad básica en la Biblia, que es la verdad o la doctrina de la redención particular de Cristo por los suyos. Cristo muere por sus ovejas y no por toda la humanidad o por cada ser humano. La Biblia está llena de referencias a esta verdad doctrinal que exalta el amor particular de Cristo por los suyos. Él da su vida por sus ovejas. Busquemos Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Voy a ir dando tiempo para que busquemos las citas y las leamos, porque esto es importante. Para muchos esto es conocido, pero para otros, en medio de nosotros tal vez no lo es. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo por nosotros, decía el apóstol Pablo. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién es la iglesia? ¿Es este edificio? No, son los suyos. Son su pueblo. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo dándose en lugar de los suyos, por los suyos. Esta fue la verdad que enseñaron los apóstoles y creyeron. Gálatas capítulo 2, versículo 20, un verso muy conocido. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La realidad de Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él la creyó, me amó a mí y se entregó. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mire, ya hay pasajes de pasajes que pudiéramos ver. No hay duda para el que ha creído en Cristo acerca de esta verdad. Él se dio por mí, Él se entregó voluntariamente, dio su vida en obediencia a su Padre para pagar por la culpa de mis pecados. El buen pastor hizo esto por mí. Ese amor único y particular. ¿Por qué? Porque a Él le importan sus ovejas.
Le importan sus ovejas. Y le importan a tal punto que vino a dar su vida por ellas, porque era la única forma. Isaías 53, versículos 10 y 11. Isaías 53, versículos 10 y 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será hecha en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. De muchos, de ellos, de aquellos que son su pueblo. La vida de sus ovejas está asegurada por Cristo. La vida del creyente está asegurada por la muerte y resurrección de nuestro Señor. No está asegurada por una oración de fe que usted hizo con mucha gana y sentimiento. Está asegurada por Cristo mismo. Cristo murió por los suyos. Los que han creído o creyeron antes de su venida, los que creyeron en su venida y los que creyeron después de su resurrección. Ni una gota de la sangre de Cristo se va a desperdiciar. Cumplirá su propósito en salvar a su rebaño. Él muere por los suyos y los suyos muestran que son de Él, viviendo para aquel que murió por ellos. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Y saco este pasaje porque muchos dirán, pero si hay pasajes en la Biblia, yo los he leído, donde dice que murió por todos. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos aprieta, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como en alguna vez ya lo he enseñado, esos todos se refiere a los que están en el contexto de ese versículo, que son los creyentes. Pero aún en tal cosa, pensemos lo siguiente: si Cristo murió por todos y todos después murieron, pregunto, todos esos que murieron, me refiero, y que ahora le sirven, y que ahora le siguen, y que ahora viven para Él, ¿representan a toda la humanidad? ¿Toda la humanidad ahora vive para Cristo? Si Cristo murió por todos, entonces ¿por qué no todos viven para Él? Y le sirven, y le aman, y le adoran. ¿Por qué? Porque no todos son de Cristo. Porque los que son de Cristo le siguen y le aman. Y le sirven. Y ese amor de Cristo, de saber que Cristo murió por mí, me impulsa cada día para amarle y servirle más. Ese amor nos constriñe. Cristo murió por mí, porque a Él le importan las ovejas. Al asalariado no le importan. Él huye porque no es el pastor, porque no son propias las ovejas. Pero al Señor realmente le importan sus ovejas porque Él se entregó por ellas. El cristiano sabe que va a ser despreciado en este mundo. En el momento en que alguien se entrega a Cristo por la voluntad del Padre y por la obra del Espíritu Santo, sabe que va a ser despreciado en este mundo. Ya no eres importante. Te van a dejar tus familiares, te van a dejar tus amigos, te van a despreciar de muchas maneras, porque eres de Cristo. Pero a Cristo realmente le importas. Él vino para dar su vida por ti. Él vino a buscar y salvarte. Mostró su tierno amor al venir a sacarte de la oscuridad y la muerte en que te encontrabas. Y por su muerte, vida nos dio. Yo no sé el número total de las ovejas de Cristo,
Pero quiero decirle que Cristo sí las conoce. Yo no puedo, nadie vaya a pensar aquí que en esta iglesia decimos, usted es salvo y usted es salvo y usted... Cada uno debe saber si es de Cristo o no lo es. Y al final vamos a ver algo acerca de esto. Pero Cristo sí conoce quiénes son sus ovejas. Y ese conocer no significa como algunos dicen, ay, anticipadamente Dios vio que yo iba a creer y que era bueno. No, Dios vio una oveja descarriada. Una oveja que necesitaba de auxilio, de ser sacada de las tinieblas, del error. Impíos y pecadores, porque no hay justo uno. No hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos. Yo no sé el número de las ovejas de Cristo, pero yo sí sé que Él las conoce. Y las conoce a tal punto que Él las llama. Que Él las llama. Nadie tiene una marca externa en alguna parte del cuerpo que indique que es oveja de Cristo. Sépalo. Nadie tiene un gen ahí en la sangre o en algún lado que diga, hey, es que porque usted tiene este gen ya es de Cristo. No. Solo el Señor sabe quiénes son. Pero los que son de Cristo tienen una marca particular. Responden a la voz del pastor. Cuando el buen pastor llama, ellas acuden. Él las llama poderosamente. Porque así es. Hay un llamado que ningún pastor en este mundo puede hacer. Yo no puedo hacer ese llamado. Ese llamado viene de parte del Señor. Es un llamado al alma, al corazón, a la mente, para seguir a Cristo. Para dejar su pecado, dejar el mundo. Para ser libertado de la esclavitud del pecado y tener la vida y la vida en abundancia. Ese llamado solo lo puede hacer el Señor. Yo no puedo hacerlo porque la gloria es solo para Él. Él es el buen pastor. Ese llamado de seguir a Cristo contiene arrepentimiento por haberse descarriado y seguir su propia vida, pero también tiene fe al poner su mirada en Cristo y confianza en Él. Dios conoce a los suyos. Vamos a Ezequiel capítulo 34. El Antiguo Testamento, versículos 11 y 12. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Él reconoce y llama a sus ovejas. Llama a los suyos. Debemos meditar muy profundamente en estas verdades del Evangelio. Él dio su vida. Él vino a buscar y salvar. A Él realmente le importó. En Filipenses 2 dice lo siguiente, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te pregunto, ¿qué cosas son importantes para ti? ¿Qué cosas son importantes? ¿Sabe qué es importante para Cristo? Sus ovejas. Sus ovejas. Usted no necesita que nadie, si usted es de Cristo, que nadie lo haga importante en este mundo. Cristo vino a morir para dar su vida por usted. A Él le importan sus ovejas. A Él le importan verdaderamente sus ovejas. Él se humilló y llegó hasta la muerte para dar su vida. Vean qué amor, ese amor verdadero, ese amor del buen pastor. Y no solamente le importan, como dije, sino también conoce sus ovejas. Juan capítulo 10 dice también lo siguiente
acerca de este buen pastor. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta palabra conocer que viene ahí, en el original griego, se usa en otras partes de la Biblia para hablar de la relación íntima que hay entre un esposo y una esposa. Es una relación personal, es una relación íntima. Entre mi esposa y yo hay cosas que son de nosotros dos nada más. Nos conocemos, así como usted conoce a su esposa o a su esposo. Pero este amor del que habla aquí, de ese conocimiento, es un amor puro, sin mancha, verdadero, un amor de Cristo por los suyos al darse a sí mismo hasta la muerte. Y las ovejas, ¿cómo responden a ese amor sacrificial de Cristo en servicio y entrega a Él? Un amor que el mundo no conoce, un amor por aquel que se entregó para salvarme. Cuando nosotros leemos las palabras del versículo 14, podemos estar seguros de algo. Hay seguridad de salvación en Cristo. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hay seguridad de salvación para los suyos. No se van a perder. Él las conoce. Y ellas le conocen a Él. El versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La relación entre el Hijo y el Padre es única, verdadera, para siempre, eterna, nunca se va a romper. Y el Señor Jesucristo hace una comparación. Yo conozco mis ovejas, ellas me conocen, yo las he salvado, me pertenecen. Eso no se va a romper. ¿Por qué? Porque así como el Padre y yo somos uno, como el Padre y yo nos conocemos, sucede lo mismo, no se va a romper. Hay una comparación, algo paralelo para darnos a entender que la salvación que Cristo da a los suyos es para siempre y eterna. No fallará el amor del Hijo para los suyos, así como no falla el amor entre el Padre y el Hijo. Nunca dejarán de conocerse. Nunca dejará de conocer a aquellos por los cuales murió y dio su vida. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El cual nos amó y se entregó. Finalmente, este pastor nos habla de algo más. Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Si usted en esta tarde está escuchando el llamado de Cristo para arrepentirse, es porque Cristo lo aseguró en este pasaje. Habían otras ovejas que habían de ser llamadas. Yo soy una de esas ovejas. ¿Lo es usted? ¿Lo es usted? Muchos pensaban en Israel que el Redentor, que el Mesías solo vendría a salvar a una nación, de una raza, de una lengua. No, el Señor Jesucristo aseguró la salvación para muchos, de muchos lugares. En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está asegurada la salvación para muchos, en muchos lugares. Yo no sé quiénes son las ovejas de Cristo, Cristo sabe, pero Él las llamará por su palabra. Por eso vamos y predicamos con toda confianza, porque el Señor tiene un pueblo. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3.
Dice Colosenses 3:11, dice así: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ni lengua, ni nación, ni raza, ni color de piel. En Cristo uno. Hay iglesias locales en muchos lugares del mundo, pueblo del Señor, pero hay una sola iglesia universal y Cristo es el pastor de esa iglesia universal. Él es el príncipe de los pastores y todos los suyos son ovejas de su prado. Un día el príncipe de los pastores reunirá a todas esas ovejas que están en esas iglesias locales fieles y alabarán por siempre al buen pastor. Un día la misericordia y la verdad nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Ahí estará su pueblo reunido para siempre, los suyos, los que le pertenecen. Le pregunto, ¿le pertenece usted a Cristo? ¿Es una oveja del Señor? Vamos a Ezequiel capítulo 34 para terminar en esta tarde. Ezequiel 34. Versículo 13 al 16 dice: y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las atraeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil. La descarriada vendaré a la perniquebrada y la fortaleceré. La débil más a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Versículo 25. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyunturas de su yugo, y la libre de los malos, de la mano de los que los sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellas una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová. Le pregunto, ¿es usted parte de las ovejas de Cristo? Como les dije hace un momento, el Señor hablaba en general de su pueblo, de ovejas en general, pero el Señor hizo distinción entre unas ovejas y otras, unas ovejas engordadas. Como les dije, todo esto tiene que ver con algo espiritual. Ovejas que nada más comían y comían y comían y se servían de las bendiciones, pero no amaban verdaderamente al pastor ni le seguían. Tal vez usted es una persona que ha disfrutado durante toda su vida de las bendiciones de Dios y no lo ha reconocido. Pero hoy se le está presentando delante de usted la mayor bendición de todas, el buen pastor, que da vida y da vida en abundancia. Dios le juzgará
Y le pedirá cuenta por todas esas bendiciones que le ha dado, pero mayormente por una: por haberse engordado, por haber escuchado, por haber disfrutado de tantas bendiciones y por no haber acudido en arrepentimiento al verdadero y único pastor para su alma. Le pregunto, ¿es Cristo el pastor de su alma? ¿Será usted entre esos que cuando el Señor llame acudirán a Él? ¿Será usted de esos que cuando muera pueda decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? ¿Será usted uno de esos que el pastor le pastoreará para siempre en sus moradas eternas? ¿O será uno de esos que junto con los asalariados, los ladrones, los salteadores y las ovejas engordadas irá al infierno? Como les dije, yo no puedo hacer este llamado. Solo el Señor lo puede hacer a su alma. Y pido a Dios verdaderamente que usted pueda hallar en Cristo al único y verdadero buen pastor para su alma. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tarde y por estas palabras tan elevadas y excelsas que tú dejaste escritas para que nosotros escucháramos acerca de tu Hijo Jesucristo, el buen pastor. El mismo Dios que vino a este mundo para dar su vida por sus ovejas. Tú sabes, Señor, quiénes son los tuyos. Aquellos que llamas al arrepentimiento, que les muestras su condición delante de ti. Ten misericordia, Señor, y habla a sus vidas. Si son tuyos, Señor, que no rehuyan el llamado, sino que en arrepentimiento y fe se vuelvan a ti. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el buen pastor de su pueblo, porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. Podemos partir de este mundo con la confianza de que tu Hijo nos conoce y que estaremos con Él por siempre, de que dio su vida por todos aquellos que son los suyos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el único y verdadero buen pastor. Te ruego que todo lo que hemos escuchado, no solo en este día, sino durante este año, sea de bendición para tu pueblo. Libra nuestros corazones de orgullosamente pensar que un mensaje más o un año más, dándonos a entender que tú nos pedirás cuenta de todo lo que hemos escuchado. Gracias por tu bendición y tu misericordia a los tuyos. En Jesucristo tu Hijo. Amén.